Bueno, en este video vamos a ver lo que son las miocarditis, que como sabemos son un grupo de entidades patológicas en las que siempre está involucrado un proceso inflamatorio que causa una lesión miocárdica. Puede ser este proceso tanto agudo como crónico. A su vez, el proceso inflamatorio se puede dividir en infeccioso, en no infeccioso o en causa desconocida. Dentro de los infecciosos tenemos los que son causados por los diferentes microorganismos como virus, como el virus Coxsackie o el enterovirus, que son, digamos, los más potenciales en causar una lesión miocárdica. Tienen un efecto cardiopático directo con respuesta inmune. También bacterias como la enfermedad de Lyme, que genera un trastorno de la conducción miocárdica, o también la difteria, que genera por medio de la toxina una lesión miocárdica. Y también en menor medida pueden generar una miocardiopatía, una miocarditis, parásitos como la trichinela o el trypanosoma, que puede generar, con el mal de Chagas, miocardiopatía dilatada, que puede terminar en una insuficiencia cardíaca. Y dentro de los no infecciosos tenemos los trastornos inmunomediados, por ejemplo, una miocarditis por hipersensibilidad. Y de causa desconocida se asocian generalmente a la enfermedad de sarcoidosis o miocarditis de células gigantes. En la microscopía vamos a tener un infiltrado inflamatorio intersticial que es predominantemente linfocitario, más una necrosis miocítica que es focal. Dentro de las miocarditis por hipersensibilidad vamos a tener que esto a nivel microscópico, un infiltrado intersticial perivascular con predominio de linfocitos, macrófagos y eosinófilos. Y dentro de las miocarditis de células gigantes tenemos un infiltrado inflamatorio más generalizado, donde vamos a tener células gigantes multinucleadas, linfocitos, eosinófilos y células plasmáticas. Bueno, acá a modo bastante casero, a modo de explicación, en lo que sería la parte macroscópica, vamos a tener que estas miocarditis pueden generar lo que se llama, o que se conoce como corazón dilatado o corazón hipertrofiado, que son distintos, porque el corazón hipertrofiado tiene, por ejemplo, un aumento de la masa muscular, por lo que tiene poca luz, llena poco, genera una disfunción diastólica. Se contrae muy fuerte, entonces tiene tanto músculo y genera tan poco espacio que no puede llenarse de sangre. Después tenemos el corazón dilatado, que el caso contrario sería que tiene una pared muscular muy finita y un espacio muy agrandado de las cavidades. Entonces, no tiene fuerza para bombear. Le cuesta bombear porque no tiene suficiente capa muscular. Entonces genera una disfunción sistólica, lo que sería la contracción del miocardio. Tiene un mayor tamaño y es flácido, tiene las paredes finas y se llena mucho. Pero no le sirve de nada porque no lo puede bombear. Así que en las dos situaciones generan una insuficiencia del corazón. En cuanto a la clínica de las miocarditis, tenemos que pueden ser asintomáticos con una recuperación completa sin secuelas. Todo esto depende del tipo de, digamos, de miocarditis, si es de índole infecciosa, no infecciosa, o si es mediado por inmunocomplejos, y qué tan grande, digamos, o qué tan avanzada esté la miocarditis, o si ya generó una miocardiopatía. O también puede presentar síntomas como fatiga, disnea, palpitaciones, molestia precordial y fiebre en caso de infección, y en lo que serían los métodos complementarios se puede evidenciar una arritmia. Puede ya evolucionar a una insuficiencia cardíaca, puede que el paciente ya venga con la insuficiencia cardíaca instaurada. Bueno, y ahora vamos a hablar de las miocardiopatías en general, que son todas las enfermedades que generan una afección patológica a nivel del músculo cardíaco, independientemente de su etiología. Generalmente cuando tenemos una miocardiopatía ya es un proceso crónico, es una enfermedad crónica. Tenemos tres tipos de miocardiopatías.
las tres categorías son, bueno, este es el corazón normal, tenemos la dilatada, que ya algo hemos visto, la hipertrófica y la restrictiva. La miocardiopatía dilatada se va a caracterizar por una hipertrofia y dilatación gradual de las cuatro cámaras del corazón, y va a haber una disfunción sistólica con hipocontracción. La hipocontracción es debido a que la capa muscular del corazón es tan finita que no tiene la capacidad para contraerse normalmente, no tiene la fuerza. Suele debutar en forma de insuficiencia cardíaca, congestiva, poco activa y progresiva en el tiempo, con una mortalidad anual de un 10 al 50%. La patogenia, bueno, se debe a distintas influencias genéticas, o miocarditis, o también asociado al alcohol y otros productos tóxicos. Eh, por ejemplo, los asociados a productos tóxicos y al alcohol, la miocardiopatía dilatada se atribuye a un efecto tóxico directo del alcohol o a un metabolito que es el metaldehído sobre el miocardio. Y ninguna característica morfológica distingue lo que sería la lesión cardíaca inducida por alcohol de una carencia nutricional debida al mismo o de la miocardiopatía dilatada idiopática. Y también otros metabolitos tóxicos. También tenemos la miocardiopatía periparto, que está registrada en lo que serían los meses previos o siguientes al parto. Tiene un mecanismo bastante incierto, pero su asociación con el embarazo indica una posible implicación de diferentes procesos como la hipertensión crónica, la sobrecarga de volumen, deficiencias nutricionales, trastornos metabólicos, o respuestas inmunitarias que se generan en el embarazo. También se asocia a un desequilibrio angiógeno microvascular por proteínas antiangiógenas derivadas de la misma placenta que son inductoras de la isquemia funcional. Pueden generar esta miocardiopatía. O también puede generarse por una sobrecarga de hierro, por ejemplo, en un caso de un exceso de hierro secundario a una hemocromatosis hereditaria o transfusiones múltiples, pueden generar especies reactivas del oxígeno mediadas por el hierro y generar una miocardiopatía. Bueno, esas son las principales etiologías. En cuanto a la morfología, lo que vamos a ver, bueno, antes de ver la morfología es importante destacar los mecanismos compensadores que se ponen en marcha cuando hay una cardiopatía. Tenemos el deterioro funcional hemodinámico que genera esta lesión miocárdica con una caída del gasto sistólico. Y esto genera diferentes manifestaciones que son mediados por mecanismos compensadores. O sea, los mecanismos compensadores generan una dilatación o una hipertrofia del músculo. Ese cambio, digamos, morfológico del corazón es en respuesta a sus mecanismos compensadores, que al principio funcionan, compensan la caída del gasto sistólico, pero después se vuelven contraproducentes y no se puede, digamos, seguir compensando el corazón. Se genera una destrucción del tejido miocárdico o del sistema de conducción que puede generar en arritmias, en este caso, o trastornos de la conducción, y la cardiomegalia, con dilataciones del anillo valvular, pérdida de orientación de los músculos papilares debido a la hipertrofia, generando insuficiencias valvulares que pueden ser tanto mitral o tricuspidia. Después vamos a ver que en la clínica vamos a tener los síntomas derivados del bajo gasto cardíaco que se está generando, que el más importante es la disnea, progresiva y de esfuerzo. La astenia y la dinamia, intolerancia al ejercicio, que también tiene que ver con la disnea. Oliguria, también es un síntoma de hipoperfusión renal, porque en este caso ya estaría instaurada la insuficiencia cardíaca. Y bueno, síncopes o mareos en caso de arritmias. El dolor precordial, las palpitaciones, el edema, todos estos son síntomas de insuficiencia cardíaca.
En este caso, la miocardiopatía hipertrófica es una cardiopatía genética muy frecuente, más frecuente que la dilatada, y va a cursar clínicamente de una forma heterogénea y está caracterizada por corazones que son pesados, bien musculares, hipercontráctiles y son poco distendibles, con relajación diastólica insuficiente, claramente. Y en un tercio de los casos hay además una obstrucción en la salida ventricular. O sea, no se pueden relajar, por lo tanto no se puede producir la diástole. La mayoría de los casos se debe a mutaciones genéticas de proteínas del sarcómero, en el cual las mutaciones de la cadena pesada de la miosina, de la troponina T y C, son las más frecuentes, y la mayoría son mutaciones autosómicas dominantes. Y bueno, diferentes mutaciones en el mismo gen pueden dar origen a esta patología. Macroscópicamente se va a producir un engrosamiento desproporcionado del tabique interventricular, o sea, una hipertrofia septal asimétrica, y en un 10% de los casos hay una hipertrofia concéntrica. La cavidad ventricular izquierda va a estar comprimida en una configuración en forma de plátano por el abombamiento asimétrico del tabique. Ahora voy a poner una... Ahí está. Y el engrosamiento septal a la altura de la válvula mitral va a entorpecer, digamos, la salida del flujo sistólico en el ventrículo izquierdo por el contacto de la válvula anterior de la mitral con el tabique. Entonces, esto da lugar a lo que se dice miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que se refleja por una placa fibrosa en el tabique. Esto sería la hipertrofia concéntrica, apical y asimétrica. Bueno, microscópicamente va a haber fibrosis intersticial, parcheada y por sustitución, también, bueno, hipertrofia acentuada en las miofibrillas, desorganización de los miocitos, también de los miofilamentos, y bueno, más predominantemente en la zona del tabique interventricular. Bueno, como se puede ver, digamos, los miocitos se encuentran en forma desorganizada y va a haber lo que se llama desalineación miocárdica. Va a haber un miocardio desestructurado, va a haber zonas de fibrosis y no se va a poder contraer bien. La principal característica clínica de esta cardiopatía hipertrófica es la reducción del volumen de eyección, debido a toda la combinación de la reducción del llenado diastólico y la obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo, por lo que se va a presentar disnea, fibrilación ventricular, cuando no se llena de sangre, por lo que la aurícula tiene que hacer mayor contracción, con una insuficiencia cardíaca diastólica. Es frecuente también que se genere una isquemia miocárdica focal, debido a que hay un aumento de las presiones ventriculares y una hipertrofia masiva del miocito, con la que se reduce el volumen de eyección y con frecuencia las arteriolas intramiocárdicas se vuelven anómalas. Puede ser al principio también asintomática y después presentar síntomas. Las principales complicaciones de esta enfermedad son la fibrilación auricular con la formación de un trombo parietal y una embolia, la enfermedad isquémica, la insuficiencia cardíaca congestiva y, bueno, la muerte súbita. De hecho, este tipo de miocardiopatía hipertrófica son de las causas más frecuentes de muerte súbita, por ejemplo, inexplicada en deportistas jóvenes. Bueno, y por último tenemos la miocardiopatía restrictiva, que es rara. Es rara y tiene múltiples causas. Y se caracteriza por una restricción del llenado ventricular, lo que va a conducir a una reducción del gasto cardíaco. Va a haber una infiltración miocárdica de sustancias o de tejidos extraños y proliferación anormal de este tejido endocárdico. Y va a generar una alteración en la función diastólica del miocardio y la función de la contracción va a estar, digamos, normal, pero va a fallar la distensibilidad. Entonces el corazón no se puede relajar.
Entonces la función contráctil es habitualmente normal, el tamaño ventricular es normal, aunque hay una típica dilatación vía auricular, y puede haber fibrosis. Entre las causas vamos a tener la fibrosis endomiocárdica, que es una enfermedad sobre todo de niños y jóvenes en el cual la causa es desconocida, y se va a caracterizar por una fibrosis subendocárdica ventricular densa que se va a extender desde la punta hacia arriba y puede formar un trombo parietal y reducción de las cavidades ventriculares con fibrosis endocárdica. Bueno, esto es un cuadro comparativo de los tres tipos de miocardiopatías. Y siguiendo con la restrictiva, también tenemos como causas la endomiocarditis de Loeffler, que es similar a la fibrosis endomiocárdica, pero se asocia a distinta acumulación de eosinófilos periférica, o sea, hay una infiltración de los mismos, y los cambios cardíacos se deben probablemente a productos tóxicos de los eosinófilos y el curso puede ser mortal. Y acá dejo este cuadrito comparativo.